Muy buen día, mi nombre es Angie Geraldine García Rojas y en este momento voy a hacer la socialización de la elaboración de un diseño instruccional. Soy del grupo número 11 con el tutor Willington Humberto. Realizamos la exposición teniendo en cuenta, empezamos con la introducción. Entonces en la introducción se evidencia el trabajo de una construcción de planes de clases. En este caso la hicimos para el grado octavo de bachillerato con el área de matemáticas. ¿Qué es un diseño instruccional? Citamos a Bellow 2013, quien nombra a Brunner y dice que un diseño instruccional se ocupa de la planeación, la preparación y el diseño de los recursos y ambientes necesarios para que se lleve a cabo el aprendizaje. De esta manera pues damos inicio a la exposición del plan de clases. En nombre del docente en formación, quien les habla, Angie Geraldine García Rojas. El tema que vamos a exponer es polinomios. El subtema es las operaciones básicas aplicadas en polinomios. Suma, resta, multiplicación y división. Iniciamos con el objetivo de la clase, cuál es que los estudiantes puedan interpretar correctamente las operaciones básicas de las matemáticas en el tema de polinomios del grado octavo de bachillerato a través de diversas actividades, tanto en el cuaderno como la utilización de las TIC, con el fin de aplicarlos en los casos de factorización que se ven o que se van a ver más adelante en este grado. Los contenidos que tenemos son dos. Primero son los conceptuales. Estos hacen referencias al tema. Entonces iniciamos explicando qué es un polinomio. Un polinomio es un término o una expresión matemática que tiene un número, un coeficiente, una variable, un exponente y un signo. ¿Qué es la suma? ¿Cómo realizamos la suma? Entonces acá tenemos dos ejemplos. En la suma lo único que tenemos que tener en cuenta son los signos menos o más aplicando esta ley y se realiza la operación donde la variable y el exponente se baja tal cual para realizarla. Continuamos con la resta. Acá tenemos dos ejemplos de resta. Para la resta también lo único que tenemos que tener en cuenta es que la parte segunda o lo que vamos a restar toda se cambia de signos y nada más. Lo mismo hacemos, aplicamos la misma que es teniendo en cuenta los signos, la ley de esta, bajamos variable con exponente. Multiplicación. Para la multiplicación tenemos que tener en cuenta la ley de los signos, que es más por más, menos por menos, más por menos, menos y menos por más, menos. Tenemos que tener en cuenta también las tablas de multiplicar. Se realiza la multiplicación. En esta sí aplicamos en cuestión de las variables y los exponentes, se aplica la propiedad de la potenciación de la potenciación, que indica cuando dos exponentes están multiplicando se suman, es lo que cambia. Y luego realizamos la suma tal cual como está acá en el ejemplo. En la división, de igual manera, aplicamos la ley de los signos. En este caso, para las variables y los exponentes, pues ya no se van a sumar, sino las propiedades de la potenciación nos indican que al dividir los exponentes se resta. ¿Sí? Las variables entonces se bajan tal cual y se restan sus exponentes. Acá tenemos un ejemplo. Seguimos con los contenidos procedimentales. La metodología a utilizar en el plan de clases es, primero, conocer los conocimientos previos de los estudiantes por medio de algunas preguntas. ¿Qué es un polinomio? Partes de un polinomio, manejan las propiedades de la potenciación. Luego el estudiante escribirá en el cuaderno la teoría mencionada anteriormente. Después el docente explicará en el tablero un ejemplo. Luego realizará una actividad online y finaliza con otra en el cuaderno, Tenemos las estrategias didácticas. ¿Cuáles vamos a utilizar? Entonces se va a utilizar las siguientes estrategias didácticas siguiendo el modelo instruccional de ADI, que dice que consiste en el diseño, desarrollo, implementación y evaluación de las siguientes estrategias. Entonces primero vamos a utilizar el trabajo en equipo, participación activa en clase, utilización de las TIC, conversatorio, lluvia de preguntas y desarrollo de actividades en el cuaderno. Actividades.
Tenemos 3 actividades planteadas. La primera es la lluvia de preguntas. En esta vamos a preguntar qué es un polinomio, partes de un polinomio, manejan propiedades de la potenciación, se sabe la ley de los signos, se sabe las tablas de multiplicar, hacemos un sondeo de tablas, 3 por 6, 9 por 4, qué es una variable y qué es un exponente. Luego de que quede claro esto, vamos a hacer la actividad 2 que dice resolver ejercicios online. Entonces allí tenemos 4 enlaces donde los estudiantes ingresan. Hay enlaces de sumas y restas, enlace de multiplicación, enlace de división y un enlace de rompecabezas, donde los estudiantes ingresan y pueden practicar didácticamente pues lo comprendido en clase. Tenemos una actividad 3 que es desarrollo de unos ejercicios. Entonces tenemos ejercicios de suma y resta, de multiplicación y de división. Esto lo realizarán en el cuaderno. ¿Qué recursos vamos a tener en cuenta o vamos a aplicarlos? Vamos a utilizar los siguientes recursos: tablero, marcadores, borrador de tablero, computador para cada estudiante, un esfero, una cartelera para explicar las propiedades de la potenciación si no se la saben o si no la tienen en cuenta. Estimación del tiempo: se trabajará 6 horas por cada semana, total de semanas 3 semanas y total de horas 18 horas. Evaluación: ¿cómo se evaluará? Entonces se evaluará de manera oral y escrita y se tendrán en cuenta los siguientes parámetros. Forma oral: se formulará preguntas y se pasará al tablero. Forma escrita: por medio de quizzes que se realizarán 2 y una evaluación final donde se tiene en cuenta todo lo visto. ¿Qué parámetros? Participación en clase, cuaderno, trabajo en clase y desarrollo de actividades online y tareas. ¿Cuáles tareas son las que vamos a dejar? Primero, que observen un video. Son 2 videos, uno de multiplicación y división y otro de suma y resta. La tarea 2 desarrolla unos juegos interactivos. ¿Qué juegos hay? Hay 2 enlaces donde van a aplicar la suma y resta y la multiplicación y división de lo aprendido en clase. ¿Qué concluimos? Entonces, la conclusión a la que llegamos es que los estudiantes van a interpretar los conceptos y, bueno, los estudiantes van a comprender y van a interpretar los polinomios en las operaciones básicas. Este trabajo se realizó con el fin de interpretar los conceptos de modelo instruccional, donde se prioriza el aprendizaje del estudiante por medio de diferentes modelos, paradigmas, con el fin de construir un conocimiento adecuado. Aplicamos la teoría comprendida en la labor docente en un futuro donde se implementen ambientes de aprendizajes creativos, didácticos por medio de diferentes materiales y herramientas. E indagamos sobre el proceso de aprendizaje que se obtiene el estudiante teniendo en cuenta el contexto y la población con el fin de brindar una mejor formación. Muchas gracias.